Parece que estamos listos. Ok. Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Esta es nuestra última conferencia de las jornadas. Y bueno, finalizamos con otro gran expositor. Mi nombre es Rubén López, soy el director de Aquapat y también nos acompaña la doctora Daniela Vázquez Briones, quien nos hará el honor de presentarnos a nuestro siguiente ponente. Hola, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este cierre con broche de oro de estas jornadas de patología clínica. El día de hoy es un gusto presentarles al doctor Luis Enrique García Ortuño. Les voy a platicar una breve semblanza de su trayectoria. Él es médico veterinario zootecnista por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Posteriormente realizó la especialidad en patología clínica veterinaria en la FMVZ de la UNAM. También realizó un diplomado en hemopatología y maestría en ciencias. Actualmente es candidato a doctor del programa de doctorado en ciencias biomédicas del Instituto de Ciencias Biomédicas de la UNAM. En cuanto a su actividad laboral, pues es académico de tiempo completo en el Departamento de Patología, en el área de Patología Clínica Veterinaria, impartiendo clases a nivel licenciatura, especialidad y maestría. También realiza actividades de diagnóstico en el mismo laboratorio. Ha sido conferenciante en 60 ocasiones en congresos, jornadas, cursos y diplomados, publicación de 12 artículos en revistas indexadas, publicación de 60 trabajos en memorias de congresos, jornadas, cursos, manuales o diplomados. Tiene el reconocimiento por la mejor presentación oral como patólogo joven, otorgado por la Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios, reconocimiento por haber obtenido el premio Canifarma en la investigación básica en 2007, otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el año 2007. También tiene otro reconocimiento al mejor patólogo joven por la Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios, certificado de competencia en patología clínica veterinaria y certificado en el área de patología veterinaria por el Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria Zootec, Conservet. En otras actividades, pues es miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana de Patología Clínica Veterinaria, miembro titular de la Sociedad Mexicana de Patólogos, miembro de la American Society of Veterinary Clinical Pathology, miembro de la American Society of Nephrology, del International Society of Nephrology y asesor y colaborador de patología clínica en estudios preclínicos para la evaluación y desarrollo de nuevos fármacos. Y bueno, ya sin más preámbulos, le cedo el micrófono, doctor Luis. Creo que está silenciado. A ver, ya. No lo puedo desactivar. Ya está. Ya. ¿Ya va? Ya, doctor. Bueno, pues muchas gracias, muy amables por su presentación. Quisiera preguntar algo así nada más rapidito. ¿Cuál ha sido la dinámica que han trabajado con los demás expositores con respecto a las preguntas? ¿Las van haciendo durante el chat o se esperan al final o cómo lo han manejado en general? Usualmente dejamos que usted termine su plática y al final damos unos minutos para las preguntas, ya sea que yo se las lea o usted las puede leer directamente del chat, como usted guste. Fíjate que está bien, pero igual si tienen alguna duda, a lo mejor preferiría que fueran preguntando. Ok, claro, sí, doc. ¿Sí? Sí, Mejor como para hacerlo un poquito así más, ya, amigo. que no se aburran tanto. Es decir, si quieren ir preguntando, yo voy a tener más o menos el chat ahí a la mano, voy a procurar, si no, pues ahí tú me avisas, Dani, si hay alguna pregunta. Lo pueden ir comentando y bueno, lo podemos hacer más dinámico en ese sentido, ¿no? Sí, doc. Bueno, pues muchas gracias, Dani, muchas gracias, Rubén, por la invitación que me hacen a participar en estas jornadas de patología clínica, en donde pues me comentaban que el tema, me sugerían el tema de urianálisis, ¿no? Yo quise ponerle el tema de urianálisis, utilidad práctica en la clínica, solo quizá para abordarlo de una forma relativamente distinta, porque al final pues es urianálisis y al final pues los temas son similares, ¿no? Pero relativamente distinta me refiero a que a lo mejor abordarlo por algunas enfermedades importantes que podemos, a las cuales nos podemos aproximar con el urianálisis y platicar más
de estas patologías, ¿no? Entonces, bueno, cualquier duda, cualquier comentario, pueden irlo haciendo. Entonces, vamos a iniciar y yo diría que voy a partir la plática en dos partes. Una primera parte en donde me interesaría platicar con respecto a la técnica, a la metodología, no completa de cómo se hace el urianálisis, pero sí de aquello que ustedes podrían hacer en la clínica o en el consultorio, ¿no? En donde, pues básicamente nos enfocamos en el examen físico y el examen químico. Esas dos técnicas, ustedes tienen los elementos para hacerlo en el consultorio, digamos una evaluación preliminar, una evaluación inicial, no un examen microscópico, porque, bueno, eso Dani lo sabe mejor. Un examen microscópico sí ya se requiere, pues, cierto grado de experiencia, el uso de, digamos que estar bien habituado al uso del microscopio y muchos, yo diría cientos de observaciones de sedimentos urinarios, pues justamente para ser precisos en nuestro diagnóstico, ¿no? Pero me parece que la primera parte sí la pueden manejar, entonces por eso la primera parte la vamos a enfocar en esta cuestión técnica, y la segunda parte pues ya vamos a hablar de algunas patologías y de cómo el urianálisis nos puede ayudar para aproximarnos al diagnóstico. Entonces, para iniciar con la generalidad de urianálisis, sabemos que está compuesto por estos tres tipos de evaluaciones, que es el examen físico, el examen químico y el examen microscópico, de lo que vamos a hablar ahorita en la parte técnica. Bueno, una vez que ustedes toman la orina, ya saben que la orina la pueden tomar ya sea por micción, por cistocentesis o por cateterismo. Inclusive yo les puedo hacer unas preguntas a ustedes, ¿no? Como para que estén ahí al pendiente. ¿Cuál dirían ustedes que es la mejor técnica para tomar la muestra? Pueden escribirlo ahí por el chat, si quieren. Micción, cistocentesis o cateterismo. Dicen cistocentesis, cateterismo, cistocentesis. Ok. Es una, dice Luis Arturo, las tres, ¿no? Porque es una pregunta ahí medio tramposilla, porque no es que necesariamente sea una mejor que otra. Todas son válidas, pero lo que sí es fundamental es informar al laboratorio por qué vía o por qué método tomaron la muestra, ¿no? Porque inclusive los valores de referencia de ciertos componentes, por ejemplo, de células transitorias, eritrocitos, leucocitos, varía dependiendo del método por el cual tomen la muestra. Entonces lo tienen que referir. Y desde luego que hay ciertas indicaciones, ¿no? A lo mejor la muestra más limpia es la que nosotros obtenemos, como ustedes dicen, por cistocentesis. Inclusive, si ustedes quieren hacer un urocultivo, pues sabemos también que la única forma de tomar la muestra es por cistocentesis. Sería la forma más limpia, pero puede haber algunas contraindicaciones para hacer la cistocentesis. Por ejemplo, una perra con piometra o cuando no hay una vejiga plétora, pues se pudiera correr ciertos riesgos, ¿no? Entonces ahí a lo mejor podría estar contraindicada la cistocentesis. Y no hay problema en realidad con utilizar micción o cateterismo. Simplemente referirlo al laboratorio. Ok, entonces el punto era, una vez que tomo la muestra, si yo quisiera hacer una evaluación inicial, como lo comentaba, pues la recomendación es que la muestra la viertan en un tubo de cristal. O sea, esa evaluación no se podría hacer en un tubo de plástico, no se podría hacer en el recipiente de plástico o en la jeringa, porque inclusive el mismo plástico podría, digamos, confundir un poquito las características macroscópicas y de apariencia de la orina, ¿no? Entonces, tengo unos videos que la verdad es que son muy sencillos, muy simples. Pero, bueno, simplemente para ejemplificar, ¿no? Entonces, simplemente trasladan la orina a un tubo, lo pueden hacer por decantación o lo pueden hacer como yo lo estoy haciendo con una pipeta Pasteur o de plástico o de vidrio. Antes de hacer esto, pues es recomendable homogenizar la muestra para que pues todos los componentes celulares ahí podamos tenerlos también en el tubo y no se encuentren sedimentados. Bueno, ¿qué le harían ustedes a la orina? ¿Cómo la pueden conservar?
digamos, si la van a enviar posteriormente al laboratorio, ¿cuál sería la forma ideal de conservar la orina? Refrigeración. A ver, y les hago esta pregunta. ¿Cuánto tiempo pueden refrigerarla antes de enviarla al laboratorio? Dicen, no más de 4 horas refrigerada, 3 horas. No más de 6 horas. Bueno, preguntas de examen. Es que esto es importante, ¿no? Para ustedes, porque pues al final ustedes son los que van a enviar la muestra. Miren, la recomendación sería, ya saben que cualquier tipo de estudio, lo ideal sería evaluarlo lo antes posible, ¿no? Sin embargo, si yo tomo la muestra y en ese momento no pasan por ella los del laboratorio o no la voy a enviar al laboratorio, la guardan en refrigeración. Yo diría que si va a pasar más de 6 horas en refrigeración, hay una forma en cómo la pueden conservar, ¿no? Que es dividir la orina en 2 fracciones. A una fracción pueden poner una gota de formol por 5 mililitros de orina y esa fracción de la orina es la que se puede usar para hacer el examen microscópico para conservación celular de eritrocitos, de leucocitos, de células epiteliales. Y la otra orina la dejan intacta en refrigeración. Y con esta metodología puede durar no más de 24 horas, ¿de acuerdo? No más de 24 horas. Entonces, si ustedes, les decía, van a hacer una evaluación inicial, pues la trasladan al tubo. ¿Qué es lo que vamos a evaluar inicialmente en la orina? Bueno, vamos a hacer el examen físico y en principio la apariencia. Con respecto a la apariencia, básicamente tenemos nada más 2 categorías. La orina puede ser o transparente o puede ser turbia. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a saber qué tan transparente o qué tan turbia? Bueno, tenemos una forma de hacerlo, una forma, digamos, burda, pero que ayuda, ¿no? Si nosotros podemos leer perfectamente bien las letras de la hoja que colocamos detrás de la orina, con el tubo, se dice que es transparente. Si podemos leer las letras, digamos, pero un poquito borrosas, sería turbia una cruz. Si se leen pero con dificultad, como este ejemplo de aquí, serían turbia 2 cruces, y si no es posible de leer, sería turbia 3 cruces, ¿de acuerdo? Entonces, la orina es transparente o es turbia, pero de manera normal, nosotros esperamos que la orina sea transparente. Yo les hago la pregunta, ¿qué pasa si ven una orina turbia? ¿En qué posibilidades podrían estar pensando? Mientras le respondo a Rubén, formol al 10% está bien, Rubén. Al 10% es el que se puede usar. Pero entonces, ¿qué podrían encontrar en una orina turbia o por qué podría estar turbia? Dice, ok, sedimentos, tiene alta celularidad. Insuficiencia renal aguda. Dice Sergio, insuficiencia renal crónica o aguda. Es más común en aguda, Sergio, porque en aguda suele haber daño en el epitelio tubular renal. En crónica, pues no tanto porque es más bien fibrosis, pero en aguda sí. Pero justo lo que ustedes están mencionando, celularidad, cristaluria, bacterias, moco, contaminantes, todo eso justamente le puede dar turbidez a la orina, ¿no? Como lo que estamos viendo aquí. Entonces, desde ahí se puede iniciar esta evaluación. Por eso les decía, esto no es complicado, esto ustedes lo pueden observar. Muy bien. ¿Qué es lo siguiente que vamos a ver? Pues el color. El color de la orina suele ser amarillo, digamos, a secas, ¿no? Amarillo a secas. Y este amarillo puede ser más pálido si es un amarillo, si es una orina diluida, o puede ser amarillo intenso si es una orina más concentrada, ¿no? Digamos, eso estaría todavía dentro del intervalo de lo normal. Pero ¿qué pasa si ustedes ven una orina más naranja, por ejemplo, o tendiendo hacia roja? ¿Qué posibilidades tendrían ahí?
¿Qué dicen? Hematuria es una buena posibilidad cuando vemos una orina roja. Por medicamentos, bueno, a lo mejor si hay daño tubular, mioglobina es una buena opción. Cuando tenemos una orina roja, o es hemoglobinuria o es mioglobinuria, que son, digamos, o hematuria, ¿no? Cualquiera de las tres. Sin embargo, si es naranja, si va tendiendo a naranja, puede haber otra posibilidad que ya mencionó por ahí Leslie, ¿no? Podría ser bilirrubinuria. Entonces, efectivamente, cuando va de amarillo, amarillo intenso, naranja, rojo, tenemos bilirrubinuria o tenemos hematuria. Pero inclusive puede ser más, todavía un color más intenso, como café o color ámbar, ¿no? O hasta negro, que es ya cuando hay degradación de los componentes hemáticos y de los pigmentos, puede verse ya café. Dice Ernesto, leptospira. La leptospira, si cursa con hematuria, pues sí, podría tener esta coloración también, ¿no? Infección e inflamación de vías urinarias, dice Luis Arturo, puede ser, pero siempre y cuando venga combinada con hematuria. Porque si es exclusivamente los leucocitos, si es leucocituria, más bien puede verse la orina tipo lechoso, blanquecino, ¿no? Lo mismo que los cristales. Bueno, pero desde aquí también ustedes tienen que empezar a identificar ciertas alteraciones, ¿no? En la orina pues para ir aproximándonos, como decíamos, hacia ciertos diagnósticos. Comió Betabel. También va. Entonces, estos son como los espectros de colores que tenemos, ¿no? Amarillo, pues normal, intenso, orina concentrada, muy pálido o a veces hasta incolora, puede ser una orina isostenúrica o hipostenúrica. Ahorita más adelante vamos a ver estos términos. Bilirrubinuria, si es amarillo-naranja, bilirrubinuria, como ustedes decían, rojo, pigmentos de hemoglobina o mioglobina. Cuando es café, pues puede ser hasta metahemoglobina, café a negro lo mismo, o degradación de compuestos hemáticos. Lechoso, cuando hay cristales, piuria, lipiduria, aquí sería inflamación de vías urinarias o infección, ¿no? Bueno, esas serían las características generales. Ahora vamos con la otra parte, que esta es una parte muy importante, que ustedes tienen que hacer. Desde luego que en el laboratorio lo hacemos, pero ustedes tienen que tener un refractómetro necesariamente porque es muy útil, es una herramienta relativamente económica y muy útil, y no nada más para medir densidad urinaria, ¿no? Prácticamente podemos medir la densidad en cualquier líquido corporal y también nos va a ayudar para medir proteínas plasmáticas o sólidos totales, ¿no? En plasma, en suero o en líquidos corporales como líquido abdominal o líquido torácico. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para medir la densidad urinaria? Que seguro lo saben. Primero, calibrar el refractómetro. A ver, ¿alguien podría decirme cómo se calibra el refractómetro? Así de rapidín por el chat. También si quieren abrir el micrófono pueden hacerlo, ¿eh? ¿Cómo se calibra? Poniendo una gota de que con agua. Agua estéril, agua destilada. ¿Y qué hacen después de poner el agua destilada? Tienen razón, pero debe ser agua destilada, ¿eh? En teoría. ¿Ok? Exactamente. Ponen una gota de agua destilada y ya saben que todos los refractómetros vienen con un tornillito al cual vamos a mover hacia la derecha o hacia la izquierda para permitir que esta línea divisoria se encuentre en el 1.00 de la escala que dice densidad urinaria, bueno, gravedad específica urinaria. La de densidad urinaria. Si van a medir proteínas totales, también se calibra en la de densidad urinaria, ¿eh? Siempre se va a calibrar aquí. Ahora, fíjense esta pregunta que es un poquito más difícil. ¿Por qué razón se tiene que calibrar el refractómetro? Es decir, podrían decirme para que esté calibrado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que descalibra el refractómetro? ¿Por qué lo tienen que calibrar?
A ver sus respuestas. Ok, si está sucio, para que no marque error. Los sólidos, pero digamos que lo limpian, está perfectamente limpio, ¿no? O sea, lo terminaron de usar, lo limpiaron, lo usaron en la mañana, lo calibraron, lo limpiaron, y lo van a volver a usar en la tarde o tarde-noche. Y está limpio, entonces, ¿por qué lo tienen que calibrar? Si es para que esté todo el tiempo en cero, pero ¿qué descalibra al refractómetro? Para tener el punto crítico exacto, todos esos tienen razón, pero pues aquí yo me voy un poco con la respuesta de Armando. Resulta que la temperatura descalibra a los refractómetros, o sea, no va a estar igual de calibrado, digamos, a una temperatura, por decir algo, de 12 o 15 grados centígrados que a una temperatura de 20 o 25. Entonces, todo lo que dicen es correcto, la limpieza, el uso para ser más precisos, pero la temperatura tiene influencia también en estas determinaciones, ¿de acuerdo? Entonces, es una de las razones. Yo les diría, si van a medir digamos, en la mañana 3 o 4 densidades, pues no es necesario calibrarlo antes de cada densidad. Pero si lo usaron hoy en la mañana y lo van a usar en la noche o al otro día, pues sí tendríamos que calibrarlo, ¿de acuerdo? Bueno, esa es una de las razones. Fíjense, aquí dice 20 grados centígrados, ¿ya vieron? 20 grados centígrados. Pero entonces la variación hacia arriba o hacia abajo hace que haya unas pequeñas variaciones algunas veces. Por eso es necesario cerciorarnos en la temperatura en la que estemos trabajando, que esté calibrado. Y si está calibrado y no hay variaciones, está muy bien, pero hay que cerciorarnos. Y como dicen, pues para tener el punto crítico exacto de densidad urinaria y tal. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes usan refractómetros de medicina veterinaria? ¿Es necesario usar un refractómetro de medicina veterinaria que tenga escala para perro o para gato? Es que hice varias preguntas, ¿verdad? Ya no sé si sí o si no, ¿a qué pregunta? A ver, la pregunta ¿es necesario usar, ok, dice Marco, no usan. ¿Es necesario usar un refractómetro exclusivo de medicina veterinaria? Andrea dice, no varía mucho. Sí es necesario. No creo. Bueno, aquí hay diversidad de respuestas. Ahorita lo vamos a ver más adelante y ustedes podrán tener su opinión. Ok. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Pues simplemente vamos a colocar una gota de orina o dos sobre el prisma, se observa por el ocular, a contraluz y se registra el valor que te lo marca aquí esta línea y la escala. O sea, no hay mayor complicación. Yo creo que es más complicado medir sólidos totales en plasma que densidad urinaria, ¿no? Porque ahí en plasma pues regularmente tenemos menos y eso, pero en densidad urinaria no hay ningún problema. Bueno, alguna cuestión como metodológica, ¿no? La densidad urinaria la medimos por refractometría y entonces la refractometría es una propiedad física de la luz que dice que cuando la luz penetra una solución, esta luz varía su dirección dependiendo de la cantidad de solutos que haya en la solución. Entonces, básicamente, lo que mide el refractómetro es la desviación o el ángulo de desviación. Ese sería el ángulo de refracción. Y esa desviación, pues la expresa en una escala, ¿no? Fíjense que en realidad es una herramienta muy confiable el refractómetro porque se han hecho correlaciones de la densidad urinaria con la osmolalidad, que en realidad la osmolalidad es el dato más preciso que nos indica concentración urinaria y fíjense cómo hay una correlación directa muy estrecha, ¿no? Muy directa. Entonces, es una buena herramienta. Ahora, aquí está este esquema de lo que quería que platicáramos. ¿Es necesario utilizar un refractómetro para perros o para gatos? Bueno, aquí depende, ¿no? Yo les diría que si nos interesa mucho, es decir, si es un gato o un perro, un gato en particular, que tiene
hiperazotemia y que la densidad urinaria está quizá entre 1.025 y 1.035 o 40, a lo mejor sí, porque es un valor de densidad urinaria que está muy cercano al punto crítico que me va a ayudar a decidir si tiene o no insuficiencia renal, ¿no? O sea, en esos casos a mí me parece que sí podría ser importante tener el valor preciso de la densidad urinaria. Pero si no tiene hiperazotemia, en realidad una variación de 2 o 4 unidades de la densidad urinaria que sucede en el gato por usar refractómetros convencionales no genera una importancia, un significado clínico. Pero de todas maneras, pues les voy a pasar ahorita la fórmula, ¿no? Para cuando estén en esos casos. Y si no tienen un refractómetro de medicina veterinaria, pues simplemente usan la fórmula y listo, ¿no? Lo corrigen. Entonces, fíjense lo que sucede. La calibración del refractómetro normal, convencional, el que no es de veterinaria, sirve para humanos, perros y grandes especies. No hay ningún problema. El problema es para gatos. En gatos sí hay una diferencia entre 2 y 4 décimas abajo. De hecho, yo la vez que tenía mucha duda sobre por qué razón, y no es fácil encontrar el dato en la literatura, pero se cree que está relacionado con la alimentación y con el hecho de que pues, los gatos requieren un alimento más rico en proteínas que los perros, ¿no? Esa puede ser una posibilidad. Les decía, cuando la temperatura es arriba de 20 grados centígrados, el refractómetro subestima las determinaciones. ¿Cómo eliminamos este factor de error? Simplemente calibrándolo, ¿no? Básicamente esa es la relación. Ahora, si ustedes en algún momento necesitan o quieren obtener el valor preciso en un gato de densidad urinaria, pues apliquen esta fórmula que es muy sencilla. Densidad urinaria felina es igual a 0.846, que es un dato, un valor de una constante, que vamos a multiplicar por el valor de densidad urinaria del refractómetro, y esto le vamos a sumar 0.154. ¿De acuerdo? Y así ya tienen el valor de densidad urinaria del gato preciso o específico para esos casos que les comentaba. ¿Alguna duda aquí de este tema? Que había mucha diversidad, ¿no? De opiniones. ¿Todo bien? Ok. Bueno, les decía, estos videos son muy simples. Sí, ese dato es interesante y la fórmula también. Fíjense que hace tiempo yo encontré una aplicación para corregir este dato de densidad urinaria en gato. Entonces tú nada más en la aplicación le colocabas la densidad urinaria del perro, del refractómetro normal, y pues te lo convertía inmediatamente al gato, pero después ya nunca más la volví a encontrar, hasta que encontré esa fórmula en un artículo publicado, y entonces pues ya con la fórmula pues no requieres la aplicación, ¿no? Exactamente, Marcos. Esta fórmula la pueden ustedes aplicar. Esta fórmula la pueden aplicar cuando ustedes quieren saber la densidad urinaria en un gato precisa, pero están utilizando un refractómetro de los que yo digo convencional, ¿no? O sea, no es de medicina veterinaria, porque el de medicina veterinaria va a tener la escala de perro y de gato, ahí ya no hay problema. Pero si su refractómetro no la tiene y quieren saber el valor preciso porque tiene hiperazotemia, porque están diferenciando entre prerrenal y renal, bueno, utilizan esta fórmula y listo, se corrige el problema, ¿no? No requieren un refractómetro de veterinaria en ese sentido y utilizando esta fórmula. Bueno, pues este es otro estudio que sí pueden hacer ustedes, ¿no? Que es el examen químico. Yo lo hago inclusive, hace rato di una plática en el Congreso de Patología, Nacional de Patología, hace ratito, acabó a las 7:15 esa plática. Y entonces, bueno, ahí no lo comentaba, pero hablaba de la importancia, por ejemplo, de la proteinuria, ahorita lo vamos a hablar. Pero yo tengo unas tiras reactivas aquí en mi casa, y yo tuve, bueno, mi hija tuvo pielonefritis cuando tuvo 1 año de edad, y lesión renal aguda, y entonces yo por lo menos 2 veces al año
le hago una tira reactiva para ver si tiene proteinuria o no, ¿no? Y tratar de identificar una lesión renal inicial. El punto es que sí es de gran utilidad estas tiras reactivas y ustedes las tienen que saber usar sin duda. Vamos a ver nada más los detalles, porque seguro lo han hecho, pero esos detallitos que a veces dices, quizá no lo estaba haciendo de la forma más correcta, ¿no? Dice Jane, si puede variar la densidad urinaria si se centrifuga antes. En general las células no tienen importancia, digamos, en la densidad urinaria, porque las células no son osmóticamente activas como si otros componentes que no vemos, por ejemplo, la glucosuria, ¿no? Si ustedes tienen un perro, gato con diabetes mellitus y tiene glucosuria, eso va a sobreestimar la densidad urinaria porque la glucosa sí es una molécula como osmótica, ¿no? Por eso la diuresis osmótica, de hecho. Lo mismo sucede con la urea. La urea sí son moléculas que se pueden detectar por el haz de luz y por el refractómetro, pero las células no. Digamos que el haz de luz pasa a la célula sin que haya ninguna desviación. Pero, qué bueno que haces esta pregunta, porque me permite decirlo para aquí, para las tiras reactivas. Deben tener cuidado con las tiras reactivas. Imagínense que tienen un perro o un gato con hematuria, ¿no? Entonces centrifugan la orina y ustedes toman la orina del sobrenadante. Entonces los eritrocitos se quedaron en el sedimento urinario y no los va a detectar la tira reactiva, ¿no? Entonces ahí sí pudiera haber variaciones, pero no tanto por la celularidad. Bueno, entonces, a ver, les hago aquí una pregunta. ¿Qué analitos químicos no se pueden medir en medicina veterinaria? Porque generalmente utilizamos las de medicina humana y a veces, aunque haya de medicina veterinaria, pues se utilizan los mismos analitos de medicina humana. Entonces, ¿qué analitos no sirven? O todos, o suelen ocupar todos de la tira reactiva. ¿Qué onda, Silvia? Leucocitos, densidad urinaria. Ok, de acuerdo. La densidad urinaria no se usa. Nosotros necesitamos valores más precisos y para eso usamos el refractómetro. Ciertamente los nitritos, que las bacterias en teoría convierten los nitratos en nitritos, tampoco se utilizan. No es un analito confiable para decir si hay o no bacterias. Eso lo vamos a ver y lo vamos a decir en el microscopio. Los leucocitos no se utilizan porque los leucocitos se miden por una enzima que se llama estearasa, que sí se encuentra en los leucocitos de humanos, pero que no se encuentra en medicina veterinaria o se encuentra en pocas cantidades. Entonces, la realidad es que no hay una buena correlación, ¿no? Puede haber animales con inflamación de vías urinarias sin que haya positividad en las tiras reactivas, entonces simplemente no es confiable. El ácido ascórbico, nosotros, dice Andrea Ospinacius, ¿qué pasa con el ácido ascórbico? La verdad es que nosotros no lo utilizamos, no forma parte de nuestro formato de urianálisis y en general las tiras reactivas que utilizamos tampoco contienen el ácido ascórbico, entonces no sé en qué patología se puede utilizar, pero nosotros no lo usamos. Ácido ascórbico, sí. Pero sí, no he visto en realidad una utilidad del ácido ascórbico, ¿no? O por lo menos una importante. Ok, estos son los analitos. Estos son los analitos que entonces podemos medir. pH, proteínas, cetonas, glucosa, bilirrubinas. A ver, déjenles pregunto el urobilinógeno, porque eso, la verdad es que nosotros también lo reportamos y también está, seguramente se lo reportan a ustedes. En principio debo decir que la tira reactiva no tiene la capacidad de detectar la ausencia de urobilinógeno. Y la ausencia de urobilinógeno yo la podríamos esperar en colestasis, ¿no? Cuando no llega la bilirrubina y los ácidos biliares al intestino,
Entonces, no se convierten estos ácidos biliares en urobilina y urobilinógeno, no se absorben por vía enterohepática y no se eliminan por la orina. Entonces, no podemos, digamos, detectar su ausencia, podemos detectar nada más el incremento. ¿Ustedes han visto incrementos de urobilinógeno en orina? ¿A qué los podemos asociar? ¿Qué les indicaría un incremento del urobilinógeno? Ok, muy bien. Muy bien. En teoría, nos tendría que indicar hemólisis. Lisis eritrocitaria, hemólisis. ¿Por qué razón? Yo dije muy rápido el ciclo, ¿no? Pero lo explico. ¿Por qué la hemólisis incrementa el urobilinógeno? Entonces, cuando se destruyen los eritrocitos, principalmente en el sistema fagocítico mononuclear, la hemoglobina que se libera del eritrocito se va a convertir en bilirrubina, ¿no? Esta bilirrubina sale del macrófago, se une a la albúmina, esta es la bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada llega al hígado, se conjuga con el ácido glucurónico y ahí esta bilirrubina se elimina por el árbol biliar, ¿no? Hasta llegar al intestino. Entonces, como es un proceso hemolítico, esto sucede en grandes cantidades. Al llegar más cantidad de bilirrubina al intestino, se convierte otra vez en urobilina, en urobilinógeno. Entonces se absorbe más urobilinógeno por la vía enterohepática y se elimina por la orina, ¿no? Ese es, digamos, todo el ciclo del por qué incrementa el urobilinógeno en procesos hemolíticos. El problema aquí es que no, en la teoría suena bien, pero en la práctica tampoco correlaciona muy bien. Y si yo quiero determinar un proceso hemolítico, en realidad, pues mejor me fijo en el hematocrito, que es algo que también ustedes pueden determinar en la clínica o en el consultorio, y va a ser todavía mucho más confiable ver la anemia y ver ya sea la hemólisis o la hiperbilirrubinemia en el plasma, que fijarme en el urobilinógeno. Entonces, la verdad, ahora sí que en la experiencia que tengo haciendo diagnóstico de laboratorio, no recuerdo una vez en la que haya dicho el urobilinógeno me ayudó para detectar un proceso hemolítico, ¿no? Pero pues se sigue manteniendo en los urianálisis y a lo mejor debe seguir ahí, pero su utilidad es en ese sentido limitada. Muy bien. Ya lo decían ustedes, está un poco exagerada esta diapositiva, pero no densidad urinaria, no nitritos, no leucocitos, no quiero decir no tajantemente urobilinógeno, porque además iría en contra de nuestros propios formatos de laboratorio de la UNAM, porque nosotros lo presentamos, ¿no? Yo lo que diría aquí es que no le he encontrado una utilidad importante al urobilinógeno. Todos los demás, pues sí, mejor no considerarlos. Bueno, yo creo que esto lo hacen igual, si no lo hacen igual, o si tienen alguna duda de este procedimiento, pues ustedes pueden comentarlo. Entonces vamos a utilizar tiras reactivas comerciales. No olviden aquí homogenizar la muestra, si la centrifugan, ya hay este detalle que yo les comentaba. Y todas las tiras reactivas deben tener un inserto en donde explique el instructivo y mencione la metodología, los tiempos, inclusive las interferencias. Entonces, eso pues siempre tenemos que tenerlo también a la mano porque puede haber ciertas variaciones entre marcas. Entonces, bueno, aquí se describen dos técnicas, ¿no? Esta es una en donde simplemente introducimos la tira reactiva en la orina, no más de 2 segundos, después la retiramos regularmente rozando el borde de la tira reactiva en el canto del tubo para eliminar el exceso y siempre mantenemos la tira reactiva en un sentido horizontal, ¿no? Porque si la ponemos vertical se pueden contaminar los cojinetes con los diferentes reactivos. En un papel secante, en una sanita, eliminamos el exceso y hacemos la lectura en la escala colorimétrica, generalmente no después de 60 segundos porque ya hay como una especie de concentración de la orina y sobreestimación de las coloraciones, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una técnica. ¿Cuál sería la otra técnica que conocen ustedes y que seguramente han usado también? Que no tengo aquí en las imágenes. ¿Cómo lo han hecho?
Bueno, sí, el analizador es una buena opción y fíjense que, bueno, ahorita hago un comentario. Sí, la otra técnica sería solo colocar las gotas de orina en la tira reactiva, en cada cuadro. Generalmente cuando nosotros usamos esa técnica, pues cuando no tienes la suficiente, cuando nos envían, digamos, al laboratorio 2 mililitros de orina, pues a lo mejor no alcanza la tira reactiva a rozar toda la orina en el tubo. Entonces, bueno, pues simplemente colocamos una gota en cada cojinete. El analizador es una buena opción. De hecho, ya las nuevas generaciones de analizadores, que es algo que nos debería preocupar de repente, siento, ya pueden hacer sedimentos urinarios, pues automatizados, ¿no? Básicamente. No creo que sean igual de confiables que el ojo de un observador experimentado, pero bueno, pues la tecnología cada vez va automatizando todos los procedimientos, ¿no? En muchos sentidos y en muchas áreas profesionales. Pero sí, pueden colocar entonces una gota, solo tener cuidado de no rebosar el cojinete, ¿no? Por lo mismo, para que no se contaminen los demás, pues los cojinetes con el reactivo, ¿no? Dice Alma, si utilizo el término no determinado cuando la orina tiene un color muy oscuro, alta turbidez, por no dejar ver bien la escala colorimétrica. Sí, la verdad es que sí, Alma. Hemos visto orinas, por ejemplo, con una hematuria muy, muy marcada o con una coloración café por degradación de compuestos hemáticos o con una bilirrubinuria también muy, muy marcada. Y entonces en esos casos prácticamente no es confiable la determinación de los analitos. Entonces sí preferimos poner no determinado, ¿no? Porque no nos ofrece resultados que ayuden en el diagnóstico. Sí es una opción. Muy bien, vamos a seguir. Ok. Bueno, este era el pedacito que quería comentarles con respecto a simplemente la técnica, ¿no? De lo que ustedes sí pueden hacer o sí deberían hacer. O sea, ciertos datos en la clínica, como es el hematocrito, el valor de proteínas totales, una tira reactiva, es algo que a ustedes les puede ayudar, es información que pueden tomar para hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Definitivamente. Bueno, ahora el abordaje que quisiera hacer con respecto a la interpretación del urianálisis, más allá de decir exactamente las causas de bilirrubinuria, las causas de glucosuria, las causas de cetonuria, es más como por enfermedades, ¿no? Es como el urianálisis en la enfermedad renal. Yo les propongo estas 3 enfermedades importantes porque no se puede hablar de todo. El urianálisis en enfermedad renal, el urianálisis en enfermedad hepática y el urianálisis en endocrinopatías, ¿no? Quizá con eso, aunque puede ser mucho más amplio, pero quizá con eso abordamos algunas de las enfermedades más importantes en donde la orina, pues sí juega un papel relevante, ¿no? Y vamos a empezar con el urianálisis en enfermedades renales, que quizá es una de las, pues, de las utilidades más importantes por el simple hecho de que la orina, pues ya sabemos que es un producto de filtrado plasmático a partir de los riñones, ¿no? Dice Beatriz, ¿las tiras reactivas después de estar caducadas afectan el resultado o eso no afectará mucho? Yo como que luego tengo dificultades para responder eso porque en realidad no podría decirles cuánto afecta, ¿no? Y hasta qué grado. Lo que sí pudiera decirles es que, bueno, nosotros en el laboratorio, por cuestiones de gestión de calidad, pues tenemos así como prohibidísimo utilizar material caduco, ¿no? Lo que hacemos, si es que se nos llega a caducar, es que lo utilizamos en las prácticas de licenciatura. Lo que yo podría decirte es que estas tiras reactivas, cuando se han conservado de una forma adecuada, quizá en un lugar a una temperatura ambiente, no húmedo, cuando se han mantenido tapadas, ¿no? A lo mejor un poco en mi experiencia te podría decir que medio año no tendría tanta complicación, ¿no? Pero más tiempo, pues no sé, ¿no? Si me dices 1 año, 2 años o 5 años, no lo sabría.
a lo mejor pudieran utilizarlos para algunas pruebitas, ¿no? Por decir algo. Tienes unas tiras reactivas que tienen una caducidad se ha superado un año la caducidad, pero tienes otras que no están caducas. A lo mejor pudieras hacer algunas pruebitas con unas 2 o con unas 3 o 3 pacientes para ver si coincide las caducas con las no caducas. Si coincide tus resultados, podrías pensar que todavía son viables. Si ya estás viendo alteraciones, pues mejor no. Ajá, justo como dice Claudia, ¿no? Utilizar las caducas para las no caducas para confirmar si las caducas sirven o no sirven. Dice Luis Enrique, la reacción de Heller o el ácido sulfosalicílico son más precisas que la tira reactiva para detectar proteinuria. Bueno, ahorita vamos a hablar de proteinuria, aunque no iba a hablar en realidad de la prueba de ácido sulfosalicílico. Lo que te puedo decir es que la tira reactiva, detecta únicamente albúmina. Y a veces hay otras proteínas que no nada más es albúmina, por ejemplo, como las proteínas o proteinuria de Bence-Jones o algunas globulinas pequeñas. 2, la tira reactiva puede tener ciertas interferencias en donde puedes tener un valor de proteinuria positivo, por ejemplo, en orinas alcalinas. Orinas alcalinas que pueden suceder por la dieta o que pueden suceder por infecciones de vías urinarias, por decir algo. Pero más que, bueno, alcalinas vamos a suponer que es una infección. Entonces, ya se sabe, seguramente en el inserto viene, ¿no? En orinas alcalinas puedes tener resultados falsos positivos. En ese sentido, sí vale la pena utilizar la prueba de ácido sulfosalicílico o la de Heller, que yo no, el anillo de Heller, corrección de Heller, que yo la verdad es que no lo he usado, pero el fundamento es el mismo. Y sí sería más preciso. Es decir, lo usamos para confirmar la proteinuria, ¿no? Si hay turbidez con el ácido sulfosalicílico, hay proteinuria y entonces la proteinuria que estamos viendo en la tira reactiva es verdadera, es real. Entonces sí se puede usar en esos casos. Muy bien. Y ahora vamos con la densidad urinaria. No sé si todavía haya como dudas en este tema, pero fíjense que frecuentemente veo que la densidad urinaria puede causar confusión, ¿no? A ver si se aclaran las dudas, si es que las hubiera. En principio, ustedes en términos así muy simples, ¿cómo podrían definir la densidad urinaria? ¿De qué nos habla del riñón la densidad urinaria? Cantidad de sólidos. A ver, cantidades sólidos en la orina. Ajá, tienes razón, Luis Enrique, pero eso, ¿a qué lo traducimos fisiológicamente? Capacidad de filtración, dicen. Capacidad de concentración del riñón. Porcentaje de filtración glomerular, filtración para poder filtrar. Es ahí a lo mejor en donde podríamos aclarar los conceptos, ¿no? Porque han comentado filtración, capacidad de filtración. Si fuera eso, nos estaría hablando aquí, voy a poner mejor el punto. Si fuera capacidad de filtración, nos estaría hablando de la función del glomérulo. ¿Están de acuerdo? Pero algunos dicen, por ejemplo, capacidad de diluir, capacidad de concentrar, capacidad de concentrar. En realidad sí nos está hablando más de la capacidad que tiene el riñón, pero para concentrar orina. Aquí no sería para filtrar, sería para concentrar orina. Es decir, una orina concentrada tiene una densidad urinaria alta, en términos generales. Una orina diluida tiene una densidad urinaria baja. Fíjense este esquema. Este es el glomérulo, ¿no? Esta es la arteriola aferente. Por aquí llega todo el plasma. El riñón filtra 180 litros al día. ¿Y cuántos litros orinamos? ¿Cuántos litros orina una persona generalmente? Dos litros. Filtra 180 litros de plasma y solamente orina 2 litros. Entonces imagínense
la gran función de los túbulos para absorber todo ese líquido y regular de esa forma el líquido extracelular. 1 o 2 litros, correcto. Entonces, fíjense, aquí llega el plasma y después se filtra aquí en el glomérulo y el plasma filtrado llega al espacio de Bowman o al espacio glomerular. ¿Qué densidad tiene aquí el filtrado o el ultrafiltrado? Tiene una densidad de 1.008 a 1.012. Esa es la densidad del ultrafiltrado. Cuando está aquí el ultrafiltrado, fíjense que el riñón no ha absorbido nada, ni tampoco ha secretado nada. Es tal, íntegra. Este es el ultrafiltrado glomerular. Y por eso a esta densidad se le llama isostenúrica. ¿De acuerdo? Isostenúrica, cuando no filtra, perdón, cuando no concentra y cuando no diluye. Una vez que la orina pasa aquí al túbulo contorneado proximal, al asa de Henle, al túbulo contorneado distal, al colector y al distal y al colector, es cuando se dan todos estos intercambios de solutos. No se dan aquí en el glomérulo en realidad. Es aquí donde se dan el intercambio de solutos, de glucosa, de aminoácidos, de electrolitos, que me permite concentrar o diluir la orina, ¿no? ¿Cuándo concentro la orina? Pues cuando estoy deshidratado y necesito absorber líquido, pero eliminar ciertos elementos que no requiere el riñón. Entonces sale una orina muy concentrada. De ahí partimos con estos 3 términos fisiológicos. Entonces, isostenuria es cuando está entre 1.008 y 1.012. ¿Qué significa? No ha concentrado absolutamente nada. No ha hecho nada el riñón. Ni concentra ni diluye. Y postenúrica, cuando está por debajo de 1.008. ¿Qué significa? El riñón diluyó la orina. ¿Cuándo solemos diluir? Por ejemplo, cuando estamos sobrehidratados, ¿no? Porque necesitamos eliminar líquido, pero no eliminar componentes que se tienen que absorber. Por eso está muy diluida. Y cuando decimos hiperstenúrica, cuando está arriba de 1.012, que significa que ha estado concentrando un poco. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro estos términos? ¿Y qué nos indicaría la densidad urinaria? Ahora, yo les haría la siguiente pregunta. ¿Cuál es, que a lo mejor ya se la han hecho antes, cuál es el valor de referencia de densidad urinaria? Dice Beatriz 1.030, 1.020, 1.040. Mercedes, valor de pregunta, si hay valor de referencia, 1.030. Yo me refiero al valor de referencia, dice Andrea, desde 1.001 hasta 1.060. Depende si es perro o si es gato, dice Silvia. Oye, lo que estoy viendo, Dani, perdón, lo que estoy viendo es que creo que ya casi que es hora de acabar la plática y no veo más que una cuarta parte. Se me hace que voy a evitar ya como las preguntas, ¿no? ¿O qué, tú qué me recomiendas? Pues realmente como las preguntas las estamos haciendo durante la plática, podemos alargarnos incluso hasta 9:20, 9:30, Doc. Ok, bueno, igual voy a preguntar un poquito menos para ir avanzando. Ajá, gracias. Pero esto es importante, pues, ¿no? Porque en realidad es otra pregunta ahí tramposilla porque no hay estrictamente un valor de referencia. Yo ya tengo sueño. No hay estrictamente un valor de referencia. Porque podría tener un animal una densidad isostenúrica, 1.008 a 1.0, a lo mejor no es lo común, pero podría tener un valor isostenúrico sin estar enfermo, porque a lo mejor consumió mucha agua, está sobrehidratado y no necesariamente tiene una patología, ¿no? Podría tener una densidad urinaria hiperstenúrica, o sea, en 1.030, 1.040, 1.050 y más en gatos, hiperstenúrica, pero no necesariamente nos está hablando de una patología, ¿de acuerdo? Estos son entonces conceptos puramente fisiológicos. Es decir, le vamos a dar valor
clínico y significado clínico a la densidad urinaria, básicamente en dos contextos, como dice Silvia. Uno es en deshidratación, considerando el estado de hidratación, eso es un concepto clínico, y el otro sería cuando hay azotemia o hiperazotemia. En esos dos, hay más pues, ¿no? Pero como los más importantes, en esos dos es cuando le vamos a poner mucha atención y es ahí cuando sí hay un valor de referencia o como ustedes dijeron, un punto crítico. Pero si no hay esas dos condiciones, pues la densidad urinaria tiene esos rangos porque el riñón tiene esa capacidad, porque es la función del riñón, ¿no? Bueno, todo esto que les decía, toda esta capacidad del riñón para concentrar o diluir, no es otra cosa más que para cumplir esta función de regular el equilibrio hídrico, ¿no? En el líquido extracelular, intracelular, intersticial, esa es una de las funciones del riñón al final. Porque de esto va a depender también la presión arterial, y la presión arterial se debe mantener dentro de los estrechos valores de referencia. Entonces les digo, ¿hay un valor de referencia? No necesariamente. Claro que los más comunes en un animal en condiciones normales, temperatura ambiente normal, podríamos esperar una densidad de 1.015 a 1.045 en perros, de 1.045 a 1.060 en gatos. Pero lo que quiero hacer énfasis es, el hecho de que esté más alto este valor no necesariamente es un patológico, el hecho de que esté más bajo no necesariamente es patológico, porque este es el intervalo posible. Luego yo cuento esta historia que yo una vez me tomé 2 litros de agua para hacer ciertas pruebas fisiológicas con mi riñón y con mi refractómetro que tengo en casa, y efectivamente pude diluir la orina hasta 1.006. Y después paulatinamente, porque me estuve midiendo la densidad urinaria, paulatinamente va subiendo poco a poco hasta llegar otra vez a 1.025 como era el inicio, ¿no? Entonces, aquí sí vamos a ver un término ya, las cuestiones de interpretación de la densidad urinaria, que es probable que ustedes ya lo conozcan porque ya lo han estado refiriendo, pero pues de todas maneras hay que verlo una y otra vez. Fíjense que en la plática que di hace un momento, pero era como de diagnóstico temprano, entonces ahí es cambiar totalmente en realidad el chip de interpretación, ¿no? Porque ahí no sirve tanto la creatinina, ahí a la densidad urinaria no le hacemos tanto caso, pero ahorita nos vamos a ir más a la cuestión como tradicional, ¿no? Clásica. Entonces, otra vez, si un animal está deshidratado, este es un concepto clínico como importante para ustedes, porque fíjense, si un animal está deshidratado, 6-8% de deshidratación, miren densidad urinaria. Si la densidad urinaria está por arriba del punto crítico, del punto de corte para perro o para gato, ¿qué significa? Que el riñón está funcionando porque el riñón está concentrando, es lo que nosotros esperamos. Pero si ese mismo animal deshidratado tiene una densidad urinaria por debajo de estos mismo punto de corte, entonces ya hay un problema porque no estoy encontrando la respuesta fisiológica esperada del riñón. Entonces, desde aquí ustedes ya tendrían que sospechar de una alteración renal, de una enfermedad renal, que después vamos a confirmar si se puede con las pruebas de laboratorio, ¿de acuerdo? Esta es la utilidad realmente clínica de la densidad urinaria. Y esto es como en términos clínicos, y en términos de laboratorio es básicamente lo mismo. La diferencia es que esto es con hiperazotemia, ¿no? Si yo ya tengo incremento de urea y de creatinina, hiperazotemia, pues veo la densidad urinaria para tratar de clasificarla entre prerrenal y renal. Si la densidad urinaria está por arriba de los puntos críticos, es decir, el riñón está concentrando, significa que es una hiperazotemia prerrenal. Es decir, la causa del incremento de urea y de creatinina no es el riñón, sino otros factores extrarrenales. ¿Cuáles? Puede ser hipovolemia, la misma deshidratación, puede ser gastroenterorragia, enfermedades cardiovasculares, catabolismo muscular, algunas situaciones extrarrenales, pero no el riñón. Siempre hay excepciones a estas reglas, pero en general así se maneja. Si está por debajo del punto crítico, entonces sí pensemos en insuficiencia renal. ¿Tienen alguna duda con estos términos
con este esquema que está en realidad simple, pero sí lo manejaban así. ¿Alguna duda con esto? Muy bien, excelente. Sí, esto es como la parte básica, ¿eh? Porque esto se puede hacer un poquito más complejo, ¿no? Pero esto, si ustedes, digamos que esta parte queda clara, ya tienen gran parte del diagnóstico de insuficiencia renal, ¿no? Si no confundimos estas hiperacotemias. Ahora, aquí hay un detallito, ¿no? Que bueno, ahorita sí lo voy a contar, pero resulta que ya la literatura, pues, más reciente te dice, bueno, y más en gatos, ahí a lo mejor Silvia no me deja mentir, pero un riñón con una pérdida de 2/3 partes podría tener también cierta capacidad para concentrar. Es decir, a mí sí me ha tocado ver a gatos que tienen ligero incremento de creatinina, por ejemplo, pero tienen una densidad urinaria 1.0, digamos, 36, 38, 40, y entonces dices de una, pues es para renal, ¿no? No tiene insuficiencia renal. Pero ya cuando estás haciendo esas evaluaciones más o menos periódicas y te das cuenta que esta hiperazotemia es persistente y que la densidad urinaria está fluctuando ahí entre el punto crítico y no, de todas maneras puede ser enfermedad renal inicial, ¿no? Ahí ya tendría que ser otro el abordaje. Dice Silvia, pero para diagnosticar enfermedad renal, ¿cuántas veces debe estar baja la densidad urinaria? O sea, en general, si tiene hiperazotemia y está baja la densidad urinaria y no tiene algún otro factor que me pueda estar generando poliuria, polidipsia, por ejemplo, como hiperadrenocorticismo, por decir algo, o terapia de líquidos, algún otro factor que influya en la concentración urinaria, podríamos hablar ya de insuficiencia renal, ¿no? Pero cuando la densidad urinaria está fluctuando ahí cerca del punto crítico, yo la recomendación que les puedo hacer es verlo esto no tanto como un punto de corte, sino como un intervalo, ¿no? Fíjense. No mucha literatura lo maneja, pero sí lo he leído por lo menos en una. Por lo menos en una. Es como tomarlo en cuenta. Tiene hiperazotemia y la densidad urinaria está en el perro entre 1.025 y 1.035. Mi recomendación es, tómenla como una ventana gris. O sea, no puedo ni confirmar ni descartar. Es mejor, prefiero no decir, tiene hiperazotemia prerrenal y no me preocupa, no, sino una recomendación aquí es medir la densidad urinaria de la primera orina de la mañana, porque es la que ha sido menos afectada por, digamos, factores ambientales durante el día, como el calor, como el frío, como el consumo de agua, como el alimento, como el ejercicio. O sea, la primera orina de la mañana sería un poquito más confiable. Y la otra es hacer mediciones periódicas de la densidad urinaria, ¿no? Entonces, cuando tengan valores dentro de este intervalo, solo la recomendación es tomen con precaución la decisión de si la hiperazotemia es renal o prerrenal. Y dice Eric un dato también importante. Cuando la causa de la hiperazotemia es postrenal, la densidad debería estar arriba del punto de corte o por abajo. Aquí no nos ayuda mucho en realidad la densidad urinaria, ¿no? Cuando la obstrucción es inicial, quizá no hay variaciones en la densidad. Puede estar por arriba o por abajo. Si la obstrucción nos produjo ya una hidronefrosis, ya esperaríamos que estuviera por debajo del punto crítico porque ya hay una insuficiencia renal producida por una hiperazotemia postrenal o por una obstrucción. Pero en términos generales, aquí más bien la recomendación sería clínicamente, a través de estudios quizá de imagen, y además tendría que correlacionar con anuria o oliguria, tratar de identificar si hay una obstrucción de vías urinarias, ¿no? Identificando la obstrucción o la cistorrexis, el uroperitoneo, ya puedes decir es postrenal, más que enfocarte en la densidad urinaria. Bueno, el otro dato es la proteinuria, ¿no? Este es un valor al que actualmente, a ver si coinciden conmigo está bien, si no coinciden tanto conmigo, entonces hay que ponerle atención a esto, porque actualmente es el único biomarcador
bueno, la proteinuria y la relación proteína-creatinina en orina, pero son los únicos biomarcadores que tenemos de detección de enfermedad renal temprana. Porque la proteinuria la podemos ver inclusive antes de ver hiperazotemia. Esto es muy importante en términos de pronóstico y en términos de tratamiento, porque el objetivo del tratamiento en una enfermedad renal, yo no soy clínico, pero, bueno, esta parte la tengo clara, el objetivo del tratamiento es evitar o inhibir la progresión de la enfermedad renal. Es decir, si ustedes tratan la proteinuria en estas etapas iniciales, la sobrevida del animal y la progresión de la enfermedad renal va a ser más lenta, ¿no? Esa es como la importancia de identificar esto. Tiene valor pronóstico. Bueno, para hablar rápido, porque no quiero tampoco tardarme mucho en esta parte fisiológica, solo sabemos que el glomérulo, a través de la barrera de filtración, pues permite el paso o no de ciertas moléculas. En términos generales, las proteínas no deben pasar la orina. Y si pasan, lo hacen pero en muy pequeñas cantidades. O sea, en un valor de 0.02 a 0.03 pasa al ultrafiltrado glomerular. Pero esas proteínas que pasaron aquí, fíjense que se vuelven a absorber por el túbulo contorneado proximal. De tal manera que la orina ya, el producto final de la orina tiene muy poca proteína, que es menos de 0.01 gramos por litro, ¿no? Casi no tiene proteinuria. Un perro, un gato normal. Pero fíjense cómo la tira reactiva, lo menos que nos detecta es 0.3 gramos por litro. Entonces, puede ser que un animal, un gato, un perro, esté eliminando unas pequeñas cantidades de proteína que sean patológicas, pero que la tira reactiva no nos puede identificar. Es ahí donde utilizamos otra técnica diagnóstica que se llama la relación proteína-creatinina en orina, que no forma parte del urianálisis realmente. Esta es una prueba que ustedes pueden solicitar, pero la verdad es que ya todos los laboratorios que hacen diagnóstico veterinario deberían tener y ofrecer esta prueba, y si hay alguno que no, pues debería preocuparse por ofrecerla, porque, pues como les decía, hasta la fecha es el biomarcador que ayuda a detectar enfermedad renal primaria. Afortunadamente también ya hay varios equipos que pueden hacer esta determinación, equipos que se pueden, digamos, conseguir y tener en el consultorio, ¿no? Dice Silvia, ¿cómo haces la medición? Primero ves al microscopio la muestra y ves si hay leucocitos o eritrocitos para ver si es proteinuria verdadera o de origen renal. Esa pregunta es muy importante, Silvia. Ahorita la voy a comentar más adelante. Aquí la voy a comentar. Bueno, entonces, por eso es importante la proteinuria. O sea, ya ahorita se le está dando mucho valor, pues, por cuestiones de diagnóstico y de pronóstico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que sabemos, ustedes saben, y digo mucho ustedes porque fíjense que yo sinceramente considero que la responsabilidad más importante de la interpretación de las pruebas de laboratorio la tienen los clínicos. O sea, yo creo que el clínico tiene la última palabra porque es el que tiene todos los datos clínicos, toda la historia, toda la anamnesis, todas las alteraciones en las constantes fisiológicas, y es el que puede explicar de mejor manera por qué y cómo se presentan los cambios. Lo que nosotros hacemos los patólogos clínicos es una sugerencia de interpretación, que el clínico debe confirmar o variar con base en lo que está viendo. Entonces, digo, qué bueno que están tomando este tipo de pláticas, cursos y eso, porque pues esta es su mano derecha, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que saber es identificar cuándo una proteinuria es renal, es decir, cuándo realmente sí viene del riñón, cuándo es causa o culpa del riñón, o cuándo pueden ser otros factores independientes del riñón, que sería la proteinuria prerrenal o la proteinuria posrenal, ¿no? Las causas de proteinuria prerrenal no siempre son fáciles de identificar. Pero fíjense, aquí tenemos unas. En el caso de fiebre, ejercicio muscular, ejercicio o convulsiones, lo que se maneja que sucede es que incrementa un poco la permeabilidad del glomérulo y hace que se pierda un poquito de proteína. Pero no es porque el glomérulo esté afectado, sino que se liberan, digamos, moléculas vasoactivas, aminas vasoactivas que incrementan la permeabilidad.
pero no es el glomérulo. Para eso tenemos otros datos del urianálisis y la bioquímica para saber si puede o no ser el riñón, ¿no? Hay otras causas como esta. Por ejemplo, si vemos hemoglobina en orina, mioglobina en orina, pues también es proteína. Pero generalmente esta hemoglobina y esta mioglobina viene del plasma, ¿no? Es porque hay una lisis de eritrocitos o es porque hay necrosis muscular, viene del plasma, pasa el filtrado glomerular y llega a la orina. Es proteína, pero no es proteína del riñón como tal, ¿no? Sino del plasma. Lo mismo en mieloma de células plasmáticas porque hay una hiperproteinemia marcada. Bueno, esos serían los detalles. Pero un tipo de proteinuria que sí debemos descartar siempre y en todos los casos es la de origen postrenal, que es la que comentaba un poco Silvia. Si en el sedimento urinario ustedes ven o el laboratorio les reporta hemorragia o inflamación, no pueden confiar en la proteinuria, porque probablemente es de origen postrenal. O sea, esa proteinuria fue por los eritrocitos y por la hemoglobina, o fue por los leucocitos, por las bacterias, y por el incremento en la permeabilidad de la mucosa, digamos, vesical. Entonces, para decir que hay una proteinuria renal, tenemos que descartar primero que no hay hemorragia y que no hay inflamación. ¿De acuerdo? Después descartan estas causas prerrenales y si continúa la proteinuria, nos quedamos con las renales y le ponemos atención. Descartando esto, cualquier proteinuria, yo les diría, pónganle atención, denle seguimiento, verifiquen la persistencia, porque si es eso, están ante una enfermedad renal primaria, que a la larga, tarde o temprano, se va a hacer insuficiencia renal, ¿no? Pero ahí hay una ventana terapéutica que les va a ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente o a retrasar la progresión de la enfermedad renal. No sé si con esto respondo, Silvia. Pero sí, es condición primero tener sedimento urinario y descartar inflamación y hemorragia. Bueno, ¿cuál es el problema con la tira reactiva? Es confiable, la tira reactiva es semicuantitativa, pero es confiable para una, digamos, para un escrutinio inicial, ¿no? Pero tiene falsos negativos. Cuando son muy pocas las proteínas, ya lo veíamos, tiene cierta cantidad de proteína que puede detectar la tira reactiva, pero cuando es muy baja la proteína, no la detecta o en orinas muy diluidas o en otras proteínas que comentábamos, ¿no? Son falsos negativos. Es ahí cuando se puede sugerir esta prueba que es relación proteína creatinina urinaria y también la microalbuminuria, pero yo esta la dejaría pendiente hasta que no tengamos más estudios que confirmen su especificidad, su reproducibilidad y su manejo en otras enfermedades extrarrenales, pancreatitis, hepáticas y otras, ¿no? Mientras usemos la relación proteína creatinina urinaria. Esa sería la recomendación. Realmente estos temas los profundizo más cuando hablo de problemas renales y eso. Ahorita no puedo entrar tanto como al detalle, pero es una prueba importante para el diagnóstico. Es más, pues está ya incluida en el IRIS, ¿no? Como criterio diagnóstico, junto con la creatinina, junto con la presión arterial, junto con SDMA. ¿Por qué es importante la proteinuria? Hay estos dos estudios en perros y en gatos. No voy a tardarme mucho en esto. Solo decir que aquellos gatos que no presentaron proteinuria vivieron más tiempo. Aquellos perros que no presentaron proteinuria o que era una proteinuria menor vivieron más tiempo y también presentaron menos posibilidad de presentar síndrome urémico, ¿no? Conclusión de esto es: proteinuria persistente con sedimento urinario inactivo, primero hay que ver el sedimento urinario, nos habla de enfermedad renal, no todavía de insuficiencia, sino de enfermedad renal. Mientras mayor es la proteinuria, más es el riesgo de la insuficiencia renal y mortalidad. Y tratar la proteinuria aumenta la sobrevida. Bueno, unos casos, pero son muy breves. Fíjense, este perro Shar-Pei macho de 6 años presentaba depresión, hiporexia y fiebre, en realidad una anamnesis muy
inespecífica. Lo habían tratado, pero sin éxito, o por lo menos no tenían claro el diagnóstico. Cuando llegó al hospital no tenía alteraciones en el examen físico ni radiográfico. Llama aquí la atención la hipoproteinemia muy marcada, tenía hiperazotemia, hipercolesterolemia, ligera hiperbilirrubinemia y una hipoalbuminemia muy marcada. Densidad urinaria en 1.02, es decir, está por debajo del punto crítico, ya no tenemos dudas que tiene insuficiencia renal. Claro, lo que aquí llama la atención es que la hipoproteinemia sea tan marcada, la hipoalbuminemia sea tan marcada y la proteinuria también, ¿no? Si es un Sharpei, si tiene hipoproteinemia, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, proteinuria, ¿cuál es el diagnóstico de este Sharpei? Además de insuficiencia renal. Es decir, ¿cuál es la causa de la insuficiencia renal? Pregunta para ustedes. A ver, ¿qué opinan de esto? Más, si quieren les agrego otro signo clínico que no tenía aquí, pero presentó después. Edema. Lesión renal aguda. En lesión renal aguda, al ser muy aguda, la proteinuria no es tan marcada. Generalmente la proteinuria se da cuando ya ha sucedido tiempo de eliminar proteína. Beatriz dice síndrome nefrótico, que este caso tiene los criterios de síndrome nefrótico, que es hipoalbuminemia, proteinuria, hipercolesterolemia y edema. Aquí no lo mencioné, ¿o sí? No, pero al final presentó edema. ¿Cuál será la causa del síndrome nefrótico? ¿Cuál será la etiología? Y más al ser Sharpei. A lo mejor se han encontrado con esta enfermedad alguna vez. La etiología del síndrome nefrótico en este Sharpei. ¿Alguna idea? Dice Beatriz, amiloidosis renal. Sí, amiloidosis renal. Ah, miren, esta es la siguiente bioquímica. Aquí ya presentaba el edema y ya los signos clínicos más típicos de la insuficiencia renal y de síndrome inclusive urémico, ¿no? Ya tiene anemia, la albúmina en 13, ya la hiperazotemia es más alta, acidosis metabólica, hiperfosforemia y efectivamente este perrito tenía una amiloidosis renal. Fíjense, la relación proteína-creatinina urinaria muy, muy alta. De hecho, cuando la relación es arriba de 5, la sugerencia es glomerulonefritis membrano-proliferativa por depósito de complejos inmunes o amiloidosis renal, porque ya es una proteinuria muy marcada. Aquí se ven los riñones, el depósito en el glomérulo. También tenía depósito en los sinusoides hepáticos y en el páncreas. Entonces, en realidad, esto era una amiloidosis sistémica, pero el más afectado fue el riñón. Bueno, ¿qué más en un urianálisis con respecto a los cilindros? No voy a tampoco tardarme mucho aquí, porque ¿cuál es el valor? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué diferencia hay entre ver hematuria y ver un cilindro de eritrocitos? ¿Cuál sería la diferencia clínica? El valor del cilindro. ¿Qué opinan? ¿Algo? ¿Les dice algo el cilindro de eritrocitos? A diferencia de ver los eritrocitos solos, sueltos. ¿Alguna idea? ¿De dónde? Dice Lidia, ¿de dónde proviene el sangrado? La zona del daño. Efectivamente, de acuerdo, Edith. Lo vemos en este esquema, ¿no? Si vemos solamente hematuria, puede venir, vamos a suponer, de uretra, de vejiga, puede venir hasta de próstata, dice Bárbara. Ah, no te había visto, Bárbara.
lesión tubular. La diferencia es que los cilindros se van a formar, fíjense aquí, en esta zona de la nefrona, que es el túbulo distal. Aquí es donde se forman los cilindros. ¿Por qué se forman los cilindros? Porque justamente estas células epiteliales tubulares están sintetizando una proteína, esta proteína que se llama de Tom Horsfall. Y es una proteína que sirve como de matriz para que ahí se adhieran eritrocitos, leucocitos, restos de células epiteliales, o simplemente la pura proteína. Entonces, el valor básicamente, para no hacer el cuento largo, el valor de los cilindros es que está dañado el parénquima renal, ¿no? Está dañada la nefrona, no viene de vesícula, de vejiga, pues viene de la nefrona. Entonces ya está hablando de un daño en tracto urinario alto, pues, ¿no? Miren, aquí un esquema de cómo se forman. Vamos a suponer, este es el glomérulo, hay una lesión en el glomérulo, los eritrocitos se liberan al sistema tubular, pero aquí en el túbulo proximal no se sintetiza la proteína de Thomas-Horsfall. La proteína se empieza a sintetizar aquí en el túbulo distal. Entonces se une la proteína, se unen los eritrocitos y se forman los cilindros, que con la presión de la orina, pues estos cilindros van a ir a dar a la vejiga. Entonces, ¿qué te dice? Pues hay un daño tubular, hay un daño en la nefrona, hay un daño en el parénquima renal, ¿de acuerdo? Bueno, esto sucede con cilindros eritrocitarios, esto sucede con cilindros granulares. La diferencia de los cilindros granulares es que está compuesto de detritus del epitelio tubular renal por daño tubular. También hay cilindros de leucocitos, que es lo mismo, ¿no? Hay un proceso inflamatorio, pero a nivel de túbulos. Y así es como se podrían ver ya en una imagen en el sedimento, ¿no? Los cilindros de leucocitos, el granular, los eritrocitos y los yalinos, que son exclusivamente de proteínas. Estos no tienen componentes celulares, es nada más la pura proteína. A veces es difícil verlos porque son transparentes. Bueno, ¿qué pasa con la glucosuria en daño renal, ¿no? Aquí específicamente en daño renal. Fíjense que la glucosa se filtra el 100% por el glomérulo, pero también el 100% se va a absorber en el túbulo contorneo proximal. En la orina no tenemos que ver nunca nada de glucosa. Cualquier tipo de glucosuria en orina es por alguna alteración. Pero entonces, si toda la glucosa que se está filtrando en el glomérulo se tiene que absorber en el epitelio tubular renal, para eso hay algunos, de hecho, estas proteínas transportadoras, CGLT2, que últimamente se va a utilizar para casos de diabetes mellitus, de hecho, como blanco terapéutico. Pero el punto es que si tú tienes dañado este epitelio tubular renal, pues ya no, estas células epiteliales ya no van a absorber la glucosa. Entonces, la glucosa se va a perder en orina. Pero no es por hiperglucemia, ¿no? Esa es la clara diferencia con diabetes mellitus. En este caso se da la glucosuria, pero no por normoglucemia. Perdón, no por hiperglucemia, sino aquí hay normoglucemia, ¿no? Y se da en insuficiencia renal aguda, aquí sí, y otras patologías más raras. Creo que esta es la última diapositiva de, por lo menos de riñón y urianálisis, ¿no? Los demás ya es un poquito más corto, lo vamos a ver más corto. Dice Eric, ¿podría repetir qué función tiene la proteína que se sintetiza en el túbulo distal? Claro, sí, Eric. A ver, vamos a regresarnos aquí. La realidad es que no. Estoy pensando, porque no sé. O sea, esta proteína también le llaman uromodulina. Fíjate que estos dos señores, que se llama Frank Lappin-Horsfall y Igor Tamm, ni siquiera hablé de ellos, pero ellos no tienen nada que ver con nefrología, ellos son microbiólogos. Entonces, ellos fueron los primeros que detectaron esta proteína de Tom Horsfall y se dieron cuenta que esta proteína tenía como ciertas propiedades antibacterianas. Entonces utilizaron la proteína
digamos, en algunos experimentos in vitro, justo para inhibir la proliferación bacteriana. Entonces, resulta que tampoco es que sean grandes microbiólogos. Curiosamente, ellos están en todos los libros de nefrología, pero no son nefrólogos ni tienen nada que ver con nefrología. Entonces, se piensa que la uromodulina pudiera tener algunas funciones, digamos, antibacteriostáticas o bacteriostáticas, pero no se está seguro de su función. No tiene una función tan clara hasta donde yo sé, ¿eh? Pero es una buena pregunta, déjame volverlo a revisar. Pero sí, así como en riñón, déjame revisarlo porque no estoy seguro. Estos microbiólogos sí detectaron que tenía esa función, pero no sé si en riñón pueda tener la misma función. Sí, dice Marijose, si podría repetir, ¿qué pasa al encontrar glucosa en orina? Sí. Bueno, entonces, vamos aquí. Entonces, la glucosuria, yo aquí les hablo de la glucosuria, pero no en términos de lo que más frecuentemente pensamos cuando vemos glucosuria, que es diabetes mellitus, ¿no? Cuando tenemos diabetes mellitus es hiperglucemia y en esos casos la glucosuria se presenta porque se ha rebasado la capacidad máxima que tienen estas proteínas para absorber la glucosa. Eso le llamamos el umbral renal para la glucosa, que está aquí, pero eso lo vamos a ver más como en diabetes. Pero lo que sucede es que esta célula epitelial tubular, ¿no? Que es un acercamiento de lo que vemos aquí en el túbulo, debe absorber el 100% de la glucosa que se está filtrando en el glomérulo. O sea, la glucosa pasa libremente por el glomérulo y en esta célula se absorbe toda, porque la glucosa pues es un elemento indispensable, ¿no? O sea, imaginemos que tiene una lesión renal aguda, una insuficiencia renal aguda, que se va a dar básicamente por dos mecanismos, independientemente de la etiología. O es una lesión tóxica o es una lesión isquémica. ¿No? En general, ¿no? Como que todas las etiologías convergen en cualquiera de estos dos procesos. O daño tóxico directo o isquémico, un daño isquémico. Entonces, estas células pierden la capacidad de absorber la glucosa. ¿Qué pasa con la glucosa? Pues se elimina por la orina porque no se absorbió. Entonces, en la orina nosotros vemos glucosuria, pero esta glucosuria no viene acompañada de hiperglucemia en suero o en plasma. Entonces, esta combinación de glucosuria sin hiperglucemia, en lo primero que pienso es en insuficiencia renal aguda y daño tubular. Claro, tiene que venir acompañado de hiperazotemia, de a lo mejor un sedimento urinario activo, en donde puedo ver cilindros, en donde puedo ver celularidad, ¿no? Y entonces voy uniendo pues todos los hallazgos para tomar la decisión, ¿no? No sé si quedó con esto más claro. Dice iPad. Puede ser por insuficiencia renal la glucosuria también. Sí, pero sí es generalmente aguda, ¿eh? Generalmente aguda, porque cuando es crónica queda cierta cantidad de nefronas y ya saben que el riñón tiene una gran capacidad funcional y que con el 25% puede más o menos funcionar. Entonces, es más en la aguda, porque en la aguda es necrosis de todo el epitelio tubular renal. Disculpen si me voy un poquito más rápido, pero no quisiera como abusar mucho de su tiempo ya. Este caso, que de hecho lo publicamos, este es el primer artículo que yo publiqué en la UNAM. El doctor Jan Bouda, muy estimado doctor Jan Bouda. Es una perrita poodle, aquí pueden bajarlo en internet, Bueno, no es porque yo lo haya escrito, pero explica bien la fisiopatología de esta enfermedad. Es un perro poodle hembra de 1 año, 6 meses, joven, una perrita joven. Presentaba signos, parecía como neurológicos, ataxia, convulsiones, vómito, deshidratación, anuria, ¿no? Recuerden que la anuria es un signo clínico más propio de insuficiencia renal aguda, porque en la crónica solemos ver poliuria, polidipsia, a menos que sea crónica terminal. El hecho de que sea joven, un animal joven, me habla también más de un proceso agudo, más que crónico degenerativo, ¿no? Quizá tóxico. Entonces, pues tiene hiperazotemia, un valor
muy alto de urea y de creatinina, hiperamilasemia, pero esto es más por disminución en su excreción renal, no es por pancreatitis, aunque es muy frecuente que se confunda. Hiperfosforemia por disminución en la excreción renal. Fíjense cómo aquí no tiene hipoalbuminemia, ¿no? Porque aquí no hay tanta pérdida renal. Eso es más en las crónicas y más en el daño glomerular, más que en el tubular. En el tubular, las proteinurias, si las hay, son ligeras. Lo que llama mucho la atención aquí es esta acidosis metabólica por acumulación de ácidos, una acidosis metabólica muy severa. Ay, ya les estoy explicando el caso y no me regresé, pero ahorita me regreso. Bueno, el punto aquí con el urianálisis, una parte fundamental del urianálisis en esta enfermedad, que es intoxicación por etilenglicol, es la presencia de los oxalatos de calcio monohidratado, ¿no? O sea, si hay dos cristales, bueno, hay dos cristales que son muy relevantes en un sedimento urinario en el urianálisis. Uno es el cristal de oxalato de calcio monohidratado y el otro, vamos a hablar un poquito más adelante. Pero el punto es que estos cristales son casi patognomónicos de intoxicación por etilenglicol y lo más importante es que estos cristales se ven dentro a las 4 o 6 horas después de haber ingerido el tóxico, tú ya puedes ver estos cristales, inclusive antes de que tengan insuficiencia renal aguda. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces puedes instaurar el tratamiento, que en este caso el tratamiento se hace con alcohol, para inhibir una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, que va a impedir que se convierta el etilenglicol en sus compuestos y metabolitos más tóxicos y le salvas la vida del animal. De otro modo, si ya se metabolizó todo el etilenglicol y ya tiene insuficiencia renal aguda, es muy difícil revertirlo y el pronóstico no es bueno. Entonces, mucha atención en este cristal, en un urianálisis y, fíjense, aquí lo explico un poquito más. El perro o el gato consume el etilenglicol. Dicen la literatura que el etilenglicol es dulce, ¿no? Es el que se encuentra en grandes cantidades en el anticongelante de los carros. Entonces, dulce, una vez que el animal lo prueba, pues continúa consumiéndolo y la dosis tóxica no es tan alta, es por ahí de 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso. Entonces, consume el etilenglicol y esta enzima que se llama alcohol deshidrogenasa va a convertir el etilenglicol en glucoaldehído. El glucoaldehído en ácido glucólico. Este ácido glucólico es el que me genera esta acidosis metabólica muy severa. Después se convierte en ácido oxálico, que se une con el calcio para formar los cristales de oxalato de calcio que vemos, a lo mejor no se ven tan claros, pero aquí están en la imagen. Este es un corte histológico de riñón, este es glomérulo, y si se fijan cómo aquí dentro de los túbulos están estos cristales birrefringentes que tienen como picos. Bueno, estos cristales te causan necrosis y daño directo del epitelio tubular renal y la insuficiencia renal aguda. Y producto de esto, pues salen los cristales de oxalato de calcio en la orina, que este es el cristal justo que vimos en esta perrita de este caso. Y la insuficiencia renal aguda. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el énfasis era en el cristal. Bueno, esta era la perrita. Son cristales que también vimos en encéfalo, por eso los signos neurológicos y porque inicialmente los signos clínicos son como de alguien que está, digamos, alcoholizado. Y bueno, algunos de los cambios. Ok, ¿qué dudas tienen aquí de riñón y urianálisis? ¿Algún comentario, alguna duda? ¿Todo bien? A ver, Sergio. Fíjense que justo el concepto de, bueno, estas explicaciones, nunca lo había dado así, pero el concepto un poco es eso, ¿no? En una enfermedad, ¿qué analitos de todo el urianálisis puede ayudarme o puede indicarme algo? Y vean cómo el urianálisis me indica si es agudo, si es crónico, si es daño tubular, si es proteinuria, en fin, ¿no? O sea, era un poco ese el enfoque. Dice Sergio, escuché que se puede utilizar vodka para tratar la intoxicación por etilenglicol. ¿Sabe al respecto? ¿Sabe si es verdad? Bueno,
digamos que de manera empírica yo también lo he escuchado, ¿no? O sea, en teoría se podría, pero vamos a ver como el concepto de la razón, y ya después uno se pudiera poner ingenioso, pero el hecho es que hay protocolos bien establecidos con alcohol administrado intravenosa, que no los tengo en mente, pero miren, el fundamento es, entra el etilenglicol y les decía que esta enzima que se llama alcohol deshidrogenasa va a convertir el etilenglicol en glucoaldehído y de ahí en adelante se dan todos los metabolitos tóxicos. Entonces hay tratamientos que pueden ser alcohol. Yo también he visto que como emergencia se pudiera utilizar alcohol ingerido. No sé exactamente si vodka, pero lo he leído. Pero aquí, por ejemplo, inhibición con femepizole, también, creo que esto es más en medicina humana, pero el objetivo sería inhibir la enzima alcohol deshidrogenasa. Y el alcohol como tal va a ocupar por competencia esta enzima y eso va a impedir que el etilenglicol se metabolice. Ese es como el fundamento del tratamiento. Yo he leído lo del vodka, pero no estoy seguro si funciona y si sí se puede usar. Lo que sí estoy seguro es que están ya los protocolos pues en los libros de medicina interna, ¿no? Dice Andrea, ¿cómo identificar de mejor manera el tipo de cristal? Fíjate, Andrea, que esto es aquí donde yo les diría que sí tendrían como clínicos que tener un poco de cuidado en el sentido que sí se requiere cierta experiencia. Esta parte creo que sí se la dejaría a los patólogos clínicos o a alguien con mucha experiencia. Yo sí estimulo un poco al clínico a que haga observaciones de frotis, de sedimentos, pero si se trata de diagnóstico de un caso, es siempre mejor referenciarlo al patólogo clínico. Y entonces, bueno, a lo que iba es que muchas veces sí hay muchos artefactos que se pueden confundir con cristales, y artefactos me refiero, por ejemplo, a gránulos de polvo, o a veces sé que los clínicos de repente toman la orina de un lugar donde no es el más apropiado, vamos a suponer que de la mesa, ¿no? O que hay cierto grado de contaminación por una u otra cosa, entonces es muy fácil confundir algunos cristales. El cristal de oxalato de calcio en particular se presenta de dos formas. Esta es la más típica, que es como elongado, y este de aquí, que esta de hecho, debía haber puesto la cita, porque esta sí es fotomía, esta no. No es como muy típico, también se describe como moñitos, o se describe como forma de reloj de arena. Entonces, es como acostumbrarte a visualizarlos y tratar de con experiencia diferenciar qué es un artefacto y qué es un cristal, ¿no? Pero inclusive los que tenemos cierta experiencia, llega un momento en que decimos, pues, quién sabe de qué sean estos cristales y si serán de algo, ¿no? No es raro que pase. Entonces, no es tan fácil, ¿no? Pero pues los atlas siempre nos ayudan mucho, y hay otros que sí son muy típicos, ¿no? Un cristal de oxalato de calcio dihidratado, nadie lo confunde, porque pues es un cuadrito con una cruz al centro. Pero hay otros cristales que sí son más complicados. Bueno, hígado. Vamos a ver qué pasa con el urianálisis y el hígado. Es menos complejo, en realidad, ya las otras enfermedades que vamos a ver, menos complejo de interpretar, ¿no? Pero aquí, a ver, a lo mejor ustedes me pueden ayudar. Con respecto a hígado, uno de los cambios que vamos a ver en la bioquímica, perdón, en el urianálisis, va a ser la bilirrubinuria. ¿Cuál es la causa entonces de bilirrubinuria? ¿En qué patologías? Tú ves bilirrubinuria, ¿en qué patologías piensas como clínico? Esto no está tan difícil, yo por eso les pregunto. O fasciola, no sé qué tan... Yo no he visto fasciola en pequeñas especies, no sé qué tan común sea, pero justo me tocó ser jurado, revisor de los pósters del congreso que les comento, y presentaron un caso padrísimo de unos tremátodos en árbol biliar en gatos. Increíble el caso, que nunca lo había visto. Pero bueno, vamos a suponer fasciola que estaría obstruyendo las vías biliares, ¿no? Dice Armando, enfermedad hepática. Irving, daño oxidativo. ¿Daño oxidativo en dónde, Irving? A ver si... leptospirosis, anemia hemolítica. Todas estas causas que están mencionando pueden ser opciones,
Pero si nos vamos al mecanismo general de todas estas etiologías que están mencionando, ¿cuál sería el mecanismo general? Leslie dice uno de ellos, un proceso hemolítico. Ese sería uno. ¿Y cuál sería los otros de lo que han estado mencionando? Y dice iPad. Si quieres iPad, puedes, en donde está tu cuadro, en la parte superior, yo creo que derecha, hay 3 puntitos. Le picas ahí, le pones renombrar, pones tu nombre y me puedo dirigir a ti mejor con tu nombre, ¿no? Para que no se vea tan feo. Entonces, ya lo están diciendo ustedes. Colestasis, obstrucción de conductos biliares, que eso es colestasis. Pero la colestasis puede ser de 2 tipos, ¿no? Puede ser poshepática, por obstrucción de conductos biliares, digamos, conducto biliar común, vesícula biliar o papila duodenal, o sea, cualquier parte del árbol biliar extra o poshepático. Pero la colestasis también puede ser hepática, es decir, que el problema está en los canalículos biliares, ¿no? Entonces, esta obstrucción hepática o poshepática va a generar hiperbilirrubinemia y toda esta bilirrubina se va a perder por orina. Y el proceso hemolítico es porque la destrucción de los eritrocitos en el sistema fagocítico mononuclear va a generar que la hemoglobina se convierta en bilirrubina y entonces también al final se elimine, bueno, se acumule la bilirrubina en plasma, ¿no? Entonces, son esas 2 condiciones. Pero lo que yo creo que ustedes tendrían que ya saber, o lo ideal es, a ver, yo hago la tira reactiva en mi paciente, ¿no? Antes de tener las pruebas de laboratorio, veo bilirrubinuria. Tengo 2 opciones. Es un daño hemolítico, un proceso hemolítico, un daño hepático. Pero inmediatamente ustedes tendrían que tener en la mente cómo voy a hacer para aproximarme a una y a otra, ¿no? Esta es la pregunta ahorita que les hago, porque esto es como el abordaje clínico. ¿Qué hacen ustedes de forma rápida para saber si es una ictericia, si esta bilirrubinuria es por una ictericia prehepática? ¿Algún comentario? Dice, medir bilirrubinas, directa e indirecta. Fíjate, Luis Enrique, que yo tengo ya dudas de la utilidad también de las bilirrubinas directa e indirecta, ¿eh? No, también en mi experiencia, bueno, no solo en mi experiencia, esto sí lo puedo fundamentar con la literatura, mencionan que no son muy confiables para distinguir un proceso hemolítico de un proceso de colestasis. Pero la seguimos midiendo, ¿eh? A veces hacemos ciertas cosas pues ya como por tradición, ¿no? Pero lo que he leído en la literatura es que no nos ayudan mucho. ¿Pero qué otra cosa más? O sea, otra vez, bilirrubinuria, ¿no? Entonces, puede ser ictericia prehepática, es decir, un proceso hemolítico, o hepática, es decir, obstrucción. Si yo quisiera aproximarme a un proceso hemolítico, ¿qué hacen? Ok, gracias Rubén. Sí, ya no tardamos en terminar. Esto ya va mucho más rápido, no voy a preguntar tanto mejor. Pero miren el hematocrito, ¿no? Si tiene anemia e ictericia en el plasma, a lo mejor es una ictericia prehepática. Y el punto es, dice, bueno, no es prehepático porque ya medí el hematocrito. ¿Qué tengo con una bioquímica? Pero ya aquí es, ¿qué de la bioquímica, no? Bueno, ¿en qué me voy a fijar? Me voy a fijar en 2 analitos principalmente. 1, bilirrubinas y 2, fosfatasa alcalina, si es gato GGT. En esos 3 analitos, ¿no? Y de esa forma ya saben por qué es esta bilirrubinuria. El punto es que este hallazgo les tiene que sugerir ciertas patologías y ustedes tienen que saber cómo voy a confirmar o descartar estas patologías, ¿no? Claro, además ALT y AST, pero me refiero con respecto a colestasis, eso sería. Vamos a ir concluyendo. A lo mejor ya en alguna otra ocasión hay más tiempo, pero básicamente la causa de bilirrubinuria es hiperbilirrubinemia. Ya después ustedes tienen que pensar en la causa de hiperbilirrubinemia. Déjenme avanzar. Y este sería el otro hallazgo
bien importante en el urianálisis con respecto a hígado, que son los cristales de biurato de amonio. A ver, sigan conmigo este esquema. Las proteínas nosotros las ingerimos en la dieta. Estas proteínas se convierten en aminoácidos y el aminoácido en amoníaco por las bacterias intestinales. El amoníaco se absorbe vía enterohepática y llega al hígado. Entra al ciclo de la urea y este amoníaco se convierte en urea y la urea se elimina por riñón, ¿no? Esto es lo que sucede de manera normal. Pero ¿qué pasa en dos patologías hepáticas como es insuficiencia hepática o puentes portosistémicos? Las proteínas se convierten en aminoácidos, los aminoácidos en amoníaco. El amoníaco, en vez de entrar a hígado, por este puente portosistémico, se va directamente al sistema, a la vena cava, a circulación, a corazón, a riñón, y entonces esta hiperamoniemia, por un lado, nos causa la encefalopatía hepática, y por otro lado, es el causante de la presentación de los cristales de biurato de amonio. Eso sucede o por puentes portosistémicos o por pérdida de la masa funcional hepática, es decir, insuficiencia hepática, ¿de acuerdo? Entonces, si el perro no es dálmata o bulldog inglés, porque tiene una deficiencia enzimática en donde es normal ver estos cristales, el verlos nos habla de puentes portosistémicos o insuficiencia hepática. Por último, urianálisis y endocrinopatías. Esto es más fácil para ustedes porque podemos ver en diabetes mellitus glucosuria, pero aquí sí viene acompañada de hiperglucemia y esta glucosuria es por pérdida, porque se supera el umbral renal para la glucosa, y el otro dato es ver los cuerpos cetónicos. Porque cuando están presentes los cuerpos cetónicos, esto sería una diabetes mellitus cetoacidótica, y ya digamos que es un proceso más grave de la diabetes mellitus. Significa básicamente que la deficiencia de la insulina es todavía más marcada. Básicamente estos serían los dos hallazgos con respecto a diabetes mellitus. Bueno, junto con infección de vías urinarias, también por la glucosuria. Este era un caso difícil, no difícil, sino un poco tardado de explicar. Y quería hablar solo de hiperadrenocorticismo también, en donde no es tan importante, sinceramente, el urianálisis, pero podríamos decir que es una de las enfermedades en donde se pierde cierta capacidad para concentrar la orina, porque el cortisol, la hipercortisolemia nos produce algo que se llama diabetes insípida nefrogénica, que ya sea que inhibe la liberación de ADH a nivel de hipófisis o inhibe los receptores a nivel de túbulo distal. Al final, si no hay ADH, la orina pasa por los túbulos, pero no se absorbe, porque la ADH permite que se expresen acuaporinas para que se absorba el líquido. No se absorbe, entonces se elimina. Por eso suele haber densidades urinarias relativamente bajas. Puede haber glucosuria, porque el hiperadrenocorticismo nos genera también diabetes mellitus, y son perros también susceptibles a infección de vías urinarias. Y con eso acabe finalmente. Bueno, puse nada más dos ideas de conclusión. La orina es una muestra biológica de gran valor diagnóstico. Sí es importante entender los analitos, los cambios, los conceptos, los mecanismos, pero más que nada, saber de un hallazgo hacia dónde me va, hacia qué diagnóstico me va a aproximar y qué otros elementos debería usar, ¿no? Y bueno, otros elementos como hemograma y bioquímica para integrar los resultados, pensando en estas tres pruebas diagnósticas básicas que no deben faltar en los pacientes perros o gatos. Con eso termino. Muchas gracias. Disculpen por la tardanza. Venía un poco, digamos, entusiasmado de la plática anterior, pero no sé si tengan un par de preguntas antes de dejarlos, Dani, o será mejor ya despedirnos. No, si tienen alguna pregunta que haya quedado por ahí pendiente, con gusto la pueden hacer y ya cerraríamos. Creo que no, Doc. Ya se contestó todo, Doc. Bueno, es que sí, la idea, creo que la idea de interactuar un poco con ustedes es eso, que
que platiquemos, que conversemos, que razonemos en las diapositivas y quizás nada más así como hacer la lectura, ¿no? Claro. De todos modos, bueno, pues saben que estas conferencias están grabadas. Al final le vamos a dar el link a todas las personas, todos los que estuvieron aquí participando. Se les van a enviar los 3 links. Esas jornadas, pues, tuvimos la oportunidad de tener la primera parte, ¿no? Del hemograma. Después seguimos con la parte bioquímica y ahora finalizamos con la parte de ureanálisis. Realmente, pues, una gran ponencia, doctor. Nos hubiera gustado tenerlo más tiempo. Más bien nos da pena con usted porque sabemos que viene del Congreso y ha tenido bastante trabajo. Pero bueno, esperamos tener la oportunidad de hacer algunas otras jornadas en el futuro y tener el honor de tenerlo con nosotros nuevamente. ¿Sale? Claro que sí, con mucho gusto. Saludos a todos. Gracias, doctor. Por último, nada más quiero mostrarles una diapositiva. Estas son las jornadas que estamos organizando para el siguiente mes. Son las jornadas de anatomopatología. En esta vamos a tener una conferencia semanal. Estamos invitando a la doctora Carmen Carmona del African Safari, que nos hablará de patología en fauna silvestre, al doctor Francisco Carballo de la Universidad de Virginia, Maryland, con patología pulmonar del equino, al doctor Gerardo Salas con sarcoma de tejido blando y al doctor Mario Bedoya, que nos hablará sobre la técnica de necropsia en bovinos, identificación e interpretación de lesiones. Si a alguien le interesa participar también en estas conferencias, por favor nos envían un correo, ya saben la dirección. Hemos estado en contacto ahí todo este tiempo. Y bueno, pues muchas gracias por haber estado en estas jornadas. Esperemos que realmente les hayan servido para su práctica diaria. Bueno, no tengo duda que seguramente les han servido. Y esperamos poder contar con su participación en alguna otra ponencia en el futuro. Dani, ¿quieres decir algunas palabras? Pues muchísimas gracias, doctor. Sinceramente, pues sí, es una plática muy enriquecedora, tanto para nosotros como patólogos, como a los clínicos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su participación y espero verlo muy pronto. Claro Por que sí. último, doctor, comentarle que hicimos pues una transmisión en Facebook en esta ocasión. Sí. Vamos a probar porque probablemente hagamos transmisiones después. Solo para comentarle que tuvimos un alcance de 20,727 personas. Eso realmente me da muchísimo gusto porque es muchísima gente la que está llegando y ver estas conferencias. Entonces, pues afortunadamente hemos llegado a muchas personas, mucha gente ha estado viendo su conferencia y se ha compartido muchísimo esta transmisión en vivo. Y bueno, todos los que estuvieron viéndonos a través de Facebook, también muchísimas gracias. No pudimos ya contestar algunas preguntas que hicieron por ahí. Pero bueno, en su momento les tendremos la oportunidad de contestar, ¿sale? Muchísimas gracias a todos nuevamente, doctor. Gracias, Dani, otra vez. Cuídense. Buenas noches. Saludos a todos. Abrazos. Cuídense. Y a todos. Hasta luego. Adiós. Bye.